Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el sexto domingo después de Pentecostés y tenemos en el relato del Evangelio de hoy de San Marcos el segundo milagro de la multiplicación de los panes. Como dice el padre Castellani, con mucha sabiduría y atino, los milagros de nuestro Señor son parábolas en acción, es decir, parábolas no con palabras, sino con hechos, acciones, que también, como las parábolas, nos revelan por semejanza una realidad divina, un misterio de Dios o de las cosas de Dios, los misterios del orden sobrenatural de su iglesia, y que esa es la razón de las parábolas. Y aquí nuestro Señor, rodeado de una multitud que le seguía desde hace 3 días, se compadece de ellos porque sin comer iban a desfallecer, como él mismo dice, en el camino. Y hace su segunda multiplicación. Podríamos creer que es la misma, pero no, porque si bien parece ser que todo el contexto es igual, sin embargo las cifras cambian. Entonces, en la primera multiplicación que la Iglesia nos propone en el 4º domingo, si mal no recuerdo, de Cuaresma, había 5 panes, 5.000 hombres comieron, y 12 canastos, después de haberse saciado, sobraron. En esta son 7 panes, más panes, pero come menos gente, 4.000 personas, y sobran menos canastos, 7 canastos. Y eso le hace decir al padre Castellani, no sé de dónde lo sacará, pero me parece que es exacto, y por eso lo repito, que se trata de una proporción inversa. A mayor cantidad de panes, menos gente come y menos sobra queda. Con menos panes, más gente come y más sobra queda. Y de ahí entonces la gran moraleja o significado. Si los panes multiplicados o el pan multiplicado entre las manos de los apóstoles, que nuestro Señor bendijo, los dividió y se los dio a repartir a sus apóstoles. No se puso él, dicho de paso, como los políticos, a salir en pantallita. No, mandó a sus discípulos. Porque hoy en día está de moda que para ser buen presidente o buen ministro hay que ir al lugar y dar la carita. No, señor. Para eso están los demás. El jefe está para impartir, ordenar y solucionar, pero no haciéndose el bobito de salir en pantallita y dándole un besito al uno o un pedazo de pan al otro. Pura demagogia, porque se puede quedar bien en su lugar y en el lugar del siniestro manda alimentos, manda recursos, hace casas, ve que nadie se muera
y no se movió de su despacho. Pero como está de moda ser un demagogo, no hay que ir allá para que sensibilizar a la gente y después la gente se muere igual y a ver qué pasa. Así estamos. Y en esas estupideces políticas todo el mundo cree. Qué bonito. Y hasta en la iglesia. Porque eso es lo que hacen estos papanatas con tanto viaje. Antes el Papa no salía de Roma y se gobernaba como debía de ser la iglesia. Porque un Papa no necesita de andar en la China, en la Indochina o en Pakistán o donde sea para gobernar la iglesia en la verdad, siendo como es él el que confirma a sus hermanos en la fe. Así de claro. Pero todo parte de la demagogia democrática, de la tecnolatría del mundialismo. Pues bien, nuestro Señor hace así, multiplicar esos panes. Y los apóstoles veían si le dio un pan a cada, o un pedazo, o 2 pedazos, y veía que repartía y no se le acababa. Y todo el mundo se saciaba, al punto, y la prueba está que sobró en ambas multiplicaciones. Entonces, esa multiplicación de los panes representa la multiplicación de la palabra divina a través de la predicación de la iglesia, de los apóstoles, y de ahí para abajo, y de la multiplicación de la Eucaristía. Ahora no me salga ningún piadosito kempiano del Kempis, y hay que darle duro al Kempis, porque nos hizo una moral de moralina. Desprecia la inteligencia, no pienses que es la Trinidad, tú reza, sí, claro. Y así viene un papanata hoy como Francisco y me dice, yo no creo en el Dios católico, creo en Dios. Y entonces ¿a qué Dios le reza el idiota, el hereje, el perverso? Al Buda, al Dios de los judíos, al Dios de los musulmanes, o al espíritu fetiche de no sé dónde. ¿Para qué la revelación? ¿Para qué? Basta con que yo adore a Dios. No se puede despreciar el elemento específico que nos hace seres humanos, la inteligencia. ¿Cómo voy a conocer, amar y servir a Dios si soy un burro? Como son no solamente los burros, sino los gatos, los perros y los piojos, que no tienen inteligencia. Sin la inteligencia yo no conozco ni a mí mismo ni a los demás, y menos a Dios. No puedo conocer a Dios ni nada pero claro, como la inteligencia es para los nominalistas de la devoción moderna, como lo fue Kempis, eso es orgullo. Sí, orgullo en el diablo que utilizó mal su inteligencia, porque no quiso someterse. Eso es distinto. El bisturí es bueno en manos de un experto médico, pero en un niño es un peligro.
Entonces esa depresión intelectual, ¿qué nos da? Moralina. Una moral de monjas bigotudas y de curas imbéciles. Por eso el número de los idiotas, de los racas, de los fatuos, haciendo alusión al sermón del domingo pasado, es infinito, dice las Escrituras. ¿Ven cómo se equilibran las Escrituras? Ojo al que le diga imbécil al hermano, sin justa causa, como ya les expliqué, sin motivo, por ofender, por dañar. Pero también las Escrituras me dicen, el número de racas, de imbéciles, es infinito. Claro que Pablo VI lo quitó en su Neovulgata y puso otra cosa. Pues bien, pero cómo las Escrituras se balancean, cómo se balancea todo, porque hay una arquitectura armónica en la verdad, como la hay en Dios, uno y trino, en la unidad sin confusión y en la distinción de personas. Por eso la teología, estudiada por paganos de ojos azules, y no porque los que tengan ojos azules sean paganos o indios de ojos azules, como digo yo, porque es una cuestión mental con ojos azules o negros, se es igual de indio aquí y en Alemania y en la China, si uno no se civiliza católicamente y interpretamos la teología y la filosofía que la sostiene como instrumento. Y entonces, ¿qué? Las estupideces. Como mal entender que al Papa nadie lo juzga. Nadie lo juzga si el imbécil no cae en herejía. Porque si cae en herejía, ¡ojo! Porque no eres Tutankamón. Y a la autoridad hay que respetarla mientras esa autoridad procure el bien común y la justicia. Y si no, tu abuela, ni respeto. Así de claro. Y lo mismo la autoridad y el poder y todo. Si no hay identidad de la jerarquía, de la autoridad, del poder y de la ley, con la verdad, el bien y la justicia, se acabó. No me hablen de nada. Es clarito, eso es elemental. Pero no. Y es lamentable. Parece una manada de imbéciles, perdónenme, la neofraternidad. Porque no es solamente si Monseñor Lefebvre dijo o no dijo. ¿Y qué dices tú, hijo, hoy? Que no eres católico como Monseñor Felé. Si no estoy con el Papa. Si no estoy con el Papa legítimo, que me confirma en la fe, en la verdad. Pero si estoy con el Papa que dice ser tal y que no cree en la Trinidad, pero lo mando a la quinta porra. ¿O somos idiotas? Pues él parece que sí. Es que lamentablemente los alpinos, y no lo digo yo, lo dice, parece ser un antropólogo francés, son pesados de cerebro.
no tienen el espíritu vivaz mediterráneo de la cultura grecorromana. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pobre por los suizos, pero que se avispen. Porque Dios a nadie hizo tonto. Para eso le dio la inteligencia. Ahora que yo me vuelva tonto es distinto, ya es mi culpa. Pues bien, entonces las cosas hay que mirarlas con la inteligencia en la verdad. Y pues bien, ¿qué pasa entonces con esa multiplicación de los panes? De esa palabra. Y como dice el padre Castellani, primero la palabra divina y después la Eucaristía. No al revés, porque como dice San Agustín, de nada sirve recibir con la boca la comunión si antes yo no lo recibo en mi mente. De nada me sirve tragar la hostia y que vaya al estómago si antes no entra en el corazón. ¿Está claro? Primero está la instrucción, la fe, y después los sacramentos que alimentan la fe, no al revés. Porque sacramentos sin fe, sacrilegio. Así de claro. Y cuando se habla de Eucaristía, no es la comunión en sí, sino la Santa Misa, de la cual la comunión es la participación a esa Santa Misa o sacrificio de nuestro Señor. Entonces tampoco invertamos las cosas, aunque San Agustín decía la Eucaristía y nos daba el ejemplo de la comunión. Pero él sabía muy bien que esa comunión era la participación al sacrificio de la misa. Entonces, en primer lugar, la multiplicación de los panes, la palabra de Dios y la Eucaristía como sacrificio. Incruento del Calvario, pero el incruento hay que entenderlo también bien, aunque lo diga el Concilio de Trento, es que todo hay que entenderlo bien, hasta el Padre Nuestro, porque incruento quiere decir sin sangre. Herejía entonces, porque hay sangre o no hay sangre, y derramada, ¿sí o no? ¿Qué comulgo yo? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces hay sangre. ¿Y cómo el Concilio de Trento me dice incruento sin sangre? Y pedazo de estúpido. Entiende bien. Porque cualquier palabra se puede entender al revés. Es que es claro. Y así todo. Pero vienen los indios de ojos azules, germánicos anglófonos, a hacer teología y se quedan con la mitad del pastel y la otra parte. ¿Qué pasa? Y cuando uno se las da de muy defensor de la verdad, hay que defender la verdad toda, plena, no la mitad ni la cuarta parte. Si no haremos como Salomón, mitad del niño para una y la otra, no. La verdadera madre, el niño entero. Y por eso entonces prefiero renunciar a él y que quede vivo. Y así fue como Salomón en su sabiduría descubrió quién era la verdadera madre. Y no eran dos santitas, eran dos prostitutas. Otro juez, pero váyanse a la quinta porra.
Es que hay que hacer justicia. Al que sea, aún a las prostitutas. Así de claro. Ah, pero es que ese lenguaje hoy es obsceno. Sí, claro. Obsceno si uno lo dice, como lo digo yo, para instruir. Pero no es obsceno toda la basofia que ven en la televisión, en el cine, y la pornografía tutiplén. Ah, eso no me escandaliza. Y si el cura dice marica, ¡ay, qué palabrita! No, señor, no hay derecho. No hay derecho. Eso muestra el afeminamiento moral por la moralina. Entonces nos escandalizamos de lo que no se debe de escandalizar. Y de lo que debemos de escandalizarnos, eso pasa. Es políticamente correcto. Ah, claro. Pues no, yo por ahí no paso. Y me importa un comino, un bledo o un pepino, porque no se me va a pelar la lengua para decir las cosas como son y que se entiendan. Porque por hablar tan así, edulcorado, pues ya vemos cómo se nos ha puesto todo esto. Pues bien, entonces, esa multiplicación de la palabra, representada en el pan por los apóstoles, los ministros, con la predicación pura y virginal de la verdad revelada, y la Santa Misa, esos dos instrumentos reales de la expansión de la Iglesia para convertir a los hombres a la Iglesia. Y no hay otros de ese rango. Y primero predicación. Y después Santa Misa. Y los demás sacramentos son prolongaciones de la Santa Misa. Y hasta el bautismo, como lo vemos en la epístola, es la muerte en Cristo para la resurrección en Cristo. Todos los sacramentos giran alrededor del sacrificio de nuestro Señor. Por eso con la Santa Misa tengo incluido los otros 6 sacramentos. Pues bien, si eso se pierde, la conversión, se pierde el apostolado. ¿Y por qué entonces la proporción inversa de la que nos habla el padre Castellani? Porque para eso, de orden espiritual, entre menos cosas materiales y de poder humano tengamos, más va a ser el fruto, porque no es por lo humano, es por lo divino. Entonces, por eso es un error creer que yo tengo que tener millones o lo que sea para convertir. Claro que no está mal que un príncipe, que un rey ayude y vaya si la Iglesia no se ha visto beneficiada con los reyes católicos, por ejemplo, o maldecida con un rey protestante como Enrique VIII. Pero tenía que ser anglo-germánico.
para aceptar esa concepción de un rey, que hasta la religión me hace cambiar, de aquella Inglaterra que fue patrimonio de la cristiandad, de santos, y cómo quedó sumida en el protestantismo y media Europa. Si no hubiera sido por España católica, la Sacrosanta Inquisición, ni hubiera habido ni Lepanto, seríamos todos musulmanes, y los que no, protestantes, así de claro. O todos los protestantes musulmanizados, que no se sabe cuál es mejor o peor. Entonces, de todos modos, que es importante la ayuda del poder político en la civilización, cristianización y evangelización. No obstante, intrínsecamente, la conversión de las gentes, el esparcimiento de la fe, la expansión de la iglesia, no depende tanto de lo humano, sino como de lo divino, de la divina palabra y del divino sacrificio. Y todo lo demás en consonancia y en orden a eso. Por eso si me cambian la misa y me cambian la palabra de Dios, ya no tengo iglesia, sino contraiglesia del anticristo. Che. Así de claro. Y por eso hay que identificar al enemigo. Si yo no identifico dónde está el enemigo, ¿a dónde disparo? ¿Contra qué me defiendo? ¿Contra fantasmas? Y los enemigos espirituales y los de carne y hueso. Y digo los espirituales porque están los ángeles impuros. Los ángeles perversos. Los demonios. Pero tienen sus secuaces de carne y hueso. Como Caín y los hijos y la descendencia de Caín. No hay nada que hacer. Como en las películas, los buenos y los malos. ¿Y quién es el bueno? El que en definitiva quiere la felicidad del otro. Hace el bien, no hace daño. Ayuda cuando puede. No vive de la sangre derramada del hermano. ¿Y el malo quién es? Como en los cowboys. Violan, matan, ultrajan, queman. Ahí está. Muy a lo gringo, como quieran, o a lo americano, o a lo Hollywood. Pero resumen una realidad. El que está por la verdad, el bien, la justicia y la felicidad, y el que está por el odio, la muerte y la perversidad. Así de claro. Y así está el mundo. Entonces, si yo no identifico la verdadera palabra y la verdadera Eucaristía, y me quedo medio tontuno como Galat, y peor el imbécil que tiene al lado, de que me lo como vivo, ¿eh? Y al que sea. Porque las cosas como son, de Rafael Durango y compañía, ojalá Galat aquí entre nosotros, porque por allá, ¿quién conoce? Pero podría hacer mucho bien. Pero claro, si se va a asesorar del padre Achata, sacerdote peruano o boliviano, que no se sabe bien, y lo digo, si está ordenado o no. Cuando yo era superior aquí en Colombia y lo quería integrar a la fraternidad y le pedí los papeles para hacerlo ordenar bajo condición, nunca me mostró un papel. Y después el imbécil, cuando estuvo
tirándosela de superior allá cuando el padre Rafael se desapareció y él tomó el trono, me echó. Claro, que yo no iba a ser como el padre Ford que estaba ahí en aquel entonces y el mismo Sornosa, que medio tuve que salir al frente y al que iba a echar era él a patadas. Pedazo de animal con la cara de chimpancé que tiene. Y ese es el que tiene Galat diciéndole la misa o la pseudomisa o enseñando en la Universidad Colombia o la Gran Colombia o como chicha se llame. Eso es parodiar la verdad. Pero bueno, ya ven cómo son las cosas. Y hay que torear de frente, no de medio lado. Pues bien, entonces, si a mí me cambian la Santa Misa y me cambian la palabra divina, otro evangelio, como dice San Pablo en su epístola, testificor coram Deum, y Jesum Christum cui venturus, y que termina diciendo que vendrá a juzgar a vivos y a muertos por su aparición. Y su reino. ¿Y por qué reino? Porque el reino milenario de Cristo, después de la parusía, y esto entre paréntesis, porque no voy a hablar de eso, es su juicio, en su primera etapa, si se quieren, culminando en su segunda etapa con el juicio final. Por eso dice San Pablo, cuando venga por su aparición y su reino. Y no me está hablando del juicio final en la última etapa y término. Porque como ya he dicho, hay una primera resurrección y una segunda. Y eso no es alegoría, ni fantochería. Es sentido literal, cabal y propio que tienen las palabras. Tampoco es el literal crudo, como el Orígenes, que por eso se castró y después terminó siendo angelito alegórico. Pero bueno, entonces, si me cambian esos dos instrumentos reales de expansión de la fe y de la iglesia, me cambian la iglesia. Y yo tengo que detectar la contraiglesia. Y si no, estoy out, fuera. Querré combatir, pero sin saber cómo. Mucho impulso y poco seso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso hay que saber, hoy en día, dónde estamos parados y dónde está parado el enemigo. Y eso es lo que no sabe ni Monseñor Felé, ni Monseñor Williamson, ni Monseñor Ford, ni Monseñor Santo Tomás. Si es que no comiste, si ya te vas, espero que se vaya, que se desmarque de Monseñor Williamson, y si no, que no aparezca. Y si aparece con buenas intenciones, seremos amigos. Y nos podrá también ayudar como obispo fiel. Pero ya eso lo sabrá Dios y el diablo, que en todo mete la cola aquí en este mundo. No lo olvidemos. Entonces, y Monseñor de Galarrete y Monseñor Tissier,
están fuera. Ven una parte del problema, pero no lo ven globalmente. No identifican al enemigo. Incluso el enemigo es patrimonio de la catolicidad y por eso me tienen que certificar que yo no soy un rebelde. ¿Pero qué rebelde? Si hay un rebelde son ellos, y si hay un hereje, un cismático y un apóstata, son todos ellos. Lamento, así de claro. Sí, sí, no, no. Ahora, si yo no me quiero convencer de la dimensión apocalíptica de esta crisis, pues bueno, sigue creyendo Caperucita Roja, perdóname, niñita, que es tu abuelita. Y bueno, es el cuento de Caperucita Roja esto. Y de las vírgenes bobas. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, ¿cómo esa proporción inversa nos sirve para ver el poder divino que necesita de nuestra instrumentalidad, como los apóstoles, vayan y repartan, pero el que hace las cosas es nuestro Señor, aunque se quede sentado ahí. Y lo mismo pasa en la iglesia. Pero si cambiamos, si modificamos, hacemos la contraiglesia. Y eso es lo que han hecho con Vaticano II. Así que creo que es de mucha lección si interpretamos el Evangelio de hoy, la multiplicación de los panes, y los aplicamos a lo que hoy acontece. ¿Qué queda de la Iglesia católica, apostólica y romana? Las estructuras materiales, iglesias, el Vaticano con todo el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico y chichachónico. Sí. Pero ¿qué queda de la fe? ¿Qué queda de la doctrina? ¿Qué queda de la moral? Todo judaizado, viciado, adulterado, cambiado, prostituido. Entonces, ¿qué? ¿De qué iglesia hablo? No queda otra. O de la verdadera, perseguida y reducida a un pequeño rebaño prácticamente sin pastores, y que si los tiempos no se abrevian, nadie se salvaría. O en esta parodia de iglesia, prostituida y convertida en gran ramera, pero engalanada con púrpura y oro como los reyes y príncipes, y además cabalgando sobre la bestia del mar. El factor político que la lleva a cocochito, como dicen en la Argentina, o a caballito, o embiste a caballo, o como se diga. ¿Qué es eso? Y me voy a dejar deslumbrar porque lleva oro y púrpura, aunque es una prostituta. Está claro. La seducción es terrible. Por eso se espantó San Juan y vio en su frente misterio. Claro, qué misterio de iniquidad más cristalizado, imposible. Pues bueno, eso es la Roma apóstata, que Monseñor Lefebvre decía anticristos. Y ver, ¿en qué quedamos ahora? Pues bien, mis estimados hermanos, ya me alargué, no me quiero seguir alargando. Me parece que no es errado, pero no quiero abusar de la paciencia y del tiempo. Entonces, por lo menos que nos quede claro. Ese pan multiplicado representa, simboliza la palabra, la predicación de la verdad revelada, divina, y la Santa Misa.
Y con eso tenemos todo el compendio de la iglesia. Y si eso no los cambian, nos han cambiado la iglesia. Y eso es lo que tenemos, a la conclusión que tenemos que llegar. Si no, estaremos como el Quijote, con muy buena voluntad, pero peleando contra molinos de viento. Entonces, que eso nos sirva para identificar la realidad, el enemigo, y saber cómo podemos defender y mantenernos firmes en la verdad. Por la gracia del Espíritu Santo y el socorro auxiliatriz de María Santísima. Pues bien, que la Santísima Virgen María nos escuche como buena abogada y nos cubra bajo su santo manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.